Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Y hoy vamos a hablar del sector eléctrico, para lo cual hemos convocado a Félix Sosa, presidente de la ANDE, y también justamente estamos tratando un tema que tiene que ver con las alianzas, ¿no? Con las alianzas que hacen hacia el futuro. Buenas tardes, Félix, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Horacio, y a todos los televidentes. Es un placer de estar nuevamente en tu programa. Bueno, muchas gracias, Félix. Como sabes, siempre nosotros convocamos líderes, referentes de distintos sectores, y en este caso, bueno, justamente el sector eléctrico que es fundamental para el país, ¿no? Tanto para la economía y socialmente. Eh, Sería interesante que nos comentes un poco, justamente recientemente han estado en una visita con Tesla, la empresa Tesla, y sería interesante que nos comentes cómo se generó, ¿no? Un poco si tuvieron, digamos, algunos contactos previos, es una relación que viene de hace un tiempo, ¿cómo fue que se generó esa invitación? Sí, realmente algo muy importante. Primeramente, siempre estamos apuntando a la vanguardia en cuanto a la tecnología se refiere del sector eléctrico, del sector energético. Por tal motivo, esa comunicación se realizó primeramente a través de la ITIPUI Nacional, considerando que yo soy consejero en la ITIPU, y por otro lado también a través del conocimiento del plan maestro de la ANDE, que ellos accedieron al plan maestro de la ANDE. Es importante resaltar que dentro de nuestro plan maestro, como decía, en generación tenemos un horizonte de planificación de 20 años y de 2021 a 2040. Y en ese contexto, lo que nosotros planificamos es la instalación de 1.600 megavatios de potencia de generación solar con batería. Entonces es algo muy importante conocer la tecnología de vanguardia en cuanto al almacenamiento energético, y Tesla, lógicamente, una empresa de vanguardia en ese aspecto. Por tal motivo pudimos realizar ese contacto con ellos. Ellos evaluaron y se interesaron también de la planificación estratégica de la ANDE. Por sobre todas las cosas, pudimos concretar esa visita inicialmente en Los Ángeles, cerca de Los Ángeles, donde vimos una planta de batería de 100 megavatios de potencia. Para tener una idea, la dimensión es el 50% de la central hidroeléctrica Carajé, más o menos, ¿verdad? No. Esa es la capacidad de una planta de almacenamiento de energía que pudimos visitar. Y por otro lado, en Palo Alto, pudimos reunirnos con los directivos de Tesla en la sede central, donde tuvimos la oportunidad, ya en base a una conversación, de firmar un convenio de cooperación técnica entre Tesla y ANDE, para poder trabajar principalmente en el tema de almacenamiento de energía. Posteriormente tuvimos la oportunidad de visitar la fábrica de batería que se encuentra en el estado de Nevada, en la ciudad de Reno, para poder verificar todo el proceso de la fabricación de la energía, de la batería, ¿verdad? Entonces fue una experiencia muy interesante donde quedó ese relacionamiento a través de ese convenio de cooperación técnica. Desde el comienzo del próximo año estaremos ya intercambiando, formando grupos de trabajo en forma específica, integrantes de ambas empresas, para poder comenzar a realizar ese intercambio de experiencia principalmente. Qué bueno, Félix, lo que estás comentando. O sea, a partir de ese plan maestro, ¿no? De, digamos, de tener una previsión de largo plazo, ¿no? Estás hablando de hasta el 2040, ¿no? 2021-2040, y también el tema de interés, bueno, de aplicar justamente la tecnología, o sea, aplicar la tecnología en la cual en cierta medida ellos están desarrollando, ¿no? Así es una tecnología de vanguardia a nivel mundial. Nosotros podríamos de repente pensar en generación térmica. Es importante resaltar, Horacio, que
el tema de la generación tenemos que comenzar a diversificar a los efectos de minimizar, digamos, cualquier problema que podríamos tener debido a la crisis hidrológica. Claro, sí. Actualmente dependemos 100% de la generación hidráulica y dependemos de un solo río, que es el río Paraná. Este año tuvimos bastante inconveniente en cuanto a la generación debido a la crisis hidrológica. Entonces, a corto plazo tenemos que pensar, o sea que de hecho nosotros ya pensamos y ya planificamos generar con otro tipo de generación, con otro tipo de fuente de generación, ¿verdad? Pero lo que nosotros como Paraguay queremos conservar el sello de la generación renovable, con fuente renovable. Por eso nuestra planificación de generación se basa en generación solar con batería. De repente podríamos pensar en generación térmica, ¿verdad? Pero nosotros queremos seguir con esta línea, no queremos perder el sello que Paraguay hoy en día tiene, que su generación es 100% limpia y renovable. Claro, eso que justamente que estabas comentando está relacionado con los proyectos que, bueno, que tienen, digamos, en Itaipú de desarrollar energías renovables no convencionales, ¿no? Y el tema de promover las iniciativas dentro de lo que son energías renovables y eficiencia energética. Definitivamente. Por otro lado, yo te estaba comentando todo lo relacionado a la ANDE. Por otro lado, también en el lado principalmente de la margen derecha, es decir, el lado paraguayo, nosotros a nivel de consejo y el directorio también pensamos que tenemos que introducir tecnología y pensar en aumentar la capacidad de generación en Itaipú a través de este tipo de fuentes, como por ejemplo la energía solar, o de repente también almacenando energía a través de las baterías y utilizar en horario punta de carga, en horario de pico de demanda, utilizar esa energía almacenada. Es decir, estamos apuntando en eso y vamos a conformar un grupo de trabajo ahora entre la ANDE, Itaipú y Electrobras para poder tener una planificación también en ese aspecto. Claro, y no, quiero resaltar un poco lo que mencionaste antes sobre el tema de que a partir de este mes, digamos, la interconexión de suministro de energía eléctrica pasará a ser 100% renovable, ¿no? Porque estaba, digamos, lo que estaba pendiente era la incorporación de la ciudad de Bahía Negra. Así mismo es, así mismo es. Realmente la única central térmica que funciona en Paraguay justamente funciona en Bahía Negra. Estamos terminando la obra a nivel de distribución de 23.000 voltios para poder entrar en servicio y de esa manera definitivamente eh, Paraguay pasará como el único país en el mundo que su fuente de generación en el suministro de energía eléctrica va a ser totalmente renovable. Eso es algo muy importante para el país, es un sello muy importante porque al final eso el mundo está buscando y en Paraguay tenemos, y eso tenemos que valorar, y el mundo tiene que saber de esa condición paraguaya en cuanto al suministro de energía eléctrica. Claro, sí, totalmente. De hecho, lo que las empresas en cierta medida están enfocadas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con responsabilidad social, ambiental, digamos, involucrarse a lo que ocurre en la sociedad y como mencionaste, es un hito digno de destacar, ¿no? Porque hay empresas que están muy por detrás, digamos, ni siquiera, digamos, cerca de tener, de concluir esto, es algo que demandaría años, ¿no es cierto? Así mismo, por eso es muy importante y justamente por qué estamos apuntando a fuentes de generación renovable no convencional, como dijiste, Horacio, justamente para poder mantener este sello de Paraguay, que es muy importante y tenemos que explotar también en el mundo esta condición paraguaya. Es muy importante que tal vez en el mundo es muy poco conocido, ¿verdad? Justamente estuve hace poco en la sede de IRENA, en Abu Dhabi, donde realmente ellos se sorprendieron cuando le dije de que Paraguay debería ser el modelo en el mundo en ese aspecto, considerando que esa institución promueve
la utilización de la energía limpia y renovable. Claro, y es otro de elemento importante para el tema de la inversión extranjera directa, ¿no? Para la atracción de esas inversiones. Y justamente por eso están llegando estas empresas multinacionales, principalmente con la intención de instalar plantas de hidrógeno verde, para producir hidrógeno verde. ¿Por qué hidrógeno verde? Porque justamente la materia prima principal para producir hidrógeno es justamente la energía eléctrica. Entonces, al Claro. tener una fuente de generación renovable, entonces se convierte en hidrógeno verde. Eh, Hace poco firmamos 4 memorandos de entendimiento muy importantes, donde estas empresas multinacionales pretenden instalarse en Paraguay y la sumatoria de la carga que desean instalarse en Paraguay llega a 1.250 megavatios de potencia, es decir, casi 2 turbinas Itaipú. Entonces, va a ser muy importante que podamos seguir en esa línea de buscar inversionistas para poder realmente convertir nuestra energía en desarrollo. Y esa es la línea de trabajo que estamos llevando adelante desde la ANDE. Por tal motivo es fundamental que se ejecuten las obras previstas en el plan maestro y más todavía concluir la obra de la subestación Iguazú y también la línea de 500 kV que sale de Itaipú hasta Iguazú para que podamos retirar el 100% de la potencia que nos corresponde en la Itaipú binacional. Sin esa obra, lógicamente, cualquier intención de utilizar el 100% de la energía no va a ser factible. Entonces es fundamental que termine esa obra. Claro, esa obra que mencionaste está en curso, ¿no es cierto? Se está ejecutando, es una subestación en 500 kV en la localidad de Iguazú, a 40 kilómetros aproximadamente de Itaipú, y otra línea doble terna que va a salir justamente de la margen derecha de Itaipú hasta esa subestación doble terna. Sería 2 líneas de 500 kV para poder retirar el 100% de la potencia que nos corresponde. Por lo menos va a estar ya en el territorio paraguayo y cualquier empresa importante que desea instalarse en Paraguay ya puede realizar su propia línea de transmisión y su propia subestación para poder utilizar esa energía que contamos y que en este momento no estamos utilizando. Claro, y Félix, ¿para cuándo estaría previsto la finalización? Bueno, está el cronograma de obra llega más o menos hasta noviembre, discúlpame, hasta marzo del año 2023, pero nosotros tenemos como meta terminar en diciembre del año 2022. Ah, qué bueno. Así es. Qué bueno. Esa es la meta y estamos, a pesar de la situación de la pandemia, estamos yendo en el cronograma previsto para poder entrar en diciembre del año 2022. Esa subestación y también esa línea. Qué bueno. Un poco retomando el tema digamos, del convenio de cooperación con Tesla. Comentaste que el año que viene iban a empezar a reunirse. ¿Qué implica un poco en tema de, digamos, de plan de trabajo, ¿no? ¿Qué implica? Y, digamos, ¿tiene un periodo? ¿Es por un tiempo determinado? ¿Hay objetivos ya fijados? Sí, existe un compromiso que los directivos principalmente del área de almacenamiento estarían por Paraguay, estarían visitando tanto Itaipú Binacional como la ANDE para poder empezar, digamos, a formar grupos de trabajo, tanto del lado de ellos como de nosotros, para poder ir identificando cuáles serían los pasos a seguir. Lógicamente, la ANDE es una empresa pública y sí o sí se tiene que realizar alguna licitación cuando va a ocurrir la adquisición de esas baterías, pero va a ser muy importante el aporte de ellos, considerando que ellos están en la vanguardia en el mundo en almacenamiento energético. Claro, sí, Y no totalmente. solamente en eso, ¿verdad? También Sí, sí, sí. existen Claro. en otros aspectos también está en la vanguardia. Claro, sí, pero es muy importante destacar este hecho, ¿no? De que estén Sí. trabajando, está dentro de lo que es el plan maestro, están justamente vinculados con las empresas de alta tecnología, digamos, las que están, como mencionaste, a la vanguardia, ¿no? Es importante porque hace a la dinámica de trabajo y para el logro de los objetivos que persiguen. Definitivamente, Horacio, creo que como Paraguay tiene
ventaja de tener generación limpia y renovable todavía en abundancia. En este momento todavía digo porque ya está muy cerca, tenemos que comenzar a generar y tenemos que seguir en esa línea. Lo que sí, la deuda que tenemos nosotros es que se tenga la infraestructura adecuada para que esa generación limpia y renovable se convierta en desarrollo y para que la gente tenga el servicio adecuado. Entendemos perfectamente que el suministro de energía eléctrica es fundamental para la calidad de vida de la gente y por sobre todas las cosas para el sector productivo. Claro. Y Félix, yendo un poco más al día de hoy, ¿no? A la Sí. actualidad, ¿cómo está finalizando el año la ANDE? Bueno, al inicio del año nosotros habíamos definido metas concretas, ¿verdad? Tanto en el área de transmisión como en distribución, pero como el área de transmisión y su estación es más a largo plazo, normalmente las obras no terminan en un año, tenemos 17 obras en transmisión que está dentro de su cronograma previsto. Y en el área de distribución sí nos propusimos algunas metas concretas para el año, para este año y que por suerte estamos llegando, cumpliendo las metas que nosotros mismos nos propusimos, ¿verdad? Y una de las metas es la instalación de 7.000 nuevos transformadores, ¿verdad? Uno de los problemas principales es que en época ahora de verano se sobrecargan los transformadores y actúan las protecciones o se queman, ¿verdad? Entonces, por eso es que tomamos esa decisión de instalar esa cantidad de transformadores a los efectos de minimizar la cantidad de fuera de servicio por sobrecarga de los transformadores, ir eliminando el problema de sobrecarga de los transformadores, ¿verdad? Todavía vamos a seguir teniendo algunos puntos específicos, pero ya va a ser mucho menos la cantidad de transformadores sobrecargados en este verano. De hecho, nuestros indicadores de calidad de servicio, eso nos indica. El año pasado pudimos mejorar en promedio en un 30% entre frecuencia y duración de fuera de servicio. Y este año, a noviembre, estamos consiguiendo mejorar en un 20% ya con relación al año pasado. Es decir, todas estas obras nos permiten ir mejorando la calidad de servicio. Y el otro punto fundamental, Horacio, es la incorporación tecnológica en el sistema de Claro. distribución. Eso es fundamental porque estamos ejecutando las obras, pero necesitamos tener en forma online la operación o todo el sistema. Y para eso tenemos que digitalizar el 100% de la red de distribución y monitorear para poder actuar, anticiparnos los problemas y principalmente también optimizar las inversiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si identificamos en qué sector se está sobrecargando un transformador, entonces podemos anticiparnos antes que llegue a su capacidad máxima, entonces ya instalar otro al lado a los efectos de evitar que quede la gente sin energía eléctrica y por otro lado también los efectos de evitar que se quemen los transformadores. Es decir, la incorporación tecnológica es el siguiente paso, ¿verdad? Muy importante. Que, por suerte, con este 250 millones de dólares que hace poco el Congreso Nacional aprobó para la ANDE, 100 millones de dólares se va a destinar para la incorporación tecnológica en el sistema de distribución. Ah, qué bueno, qué bueno. Y entonces podríamos decir que están satisfechos con el tema del el plan para este año, ¿no? Se han estado cumpliendo, ¿no? De hecho, lo que mencionaste, los transformadores y todo eso, han llegado a las metas prácticamente, ¿no? Así es. De hecho, todavía es insuficiente, Horacio, pero Claro. eso es lo que podemos hacer. Por suerte tenemos financiamiento. El otro hito muy importante este año fue de que Itaipú, a través de la gestión que hemos realizado con autorización del señor presidente, es que ha aportado, o sea, que se ha firmado un convenio para un aporte financiero de 203 millones de dólares, que este año ya se ejecutó 20 millones de dólares, es decir, recibimos esa transferencia de 20 millones de dólares, para el próximo año está previsto 40 millones de dólares y en los siguientes 5 años ejecutar esos 203 millones de dólares. Y también el 28 de mayo de este año se aprobó otro monto de 100 millones de dólares desde Itaipú también, que está supeditado a la definición de la tarifa, ¿verdad? Claro. Entonces, dependiendo de la tarifa que se defina en Itaipú, entonces eso va a tener su financiamiento y nuestra intención es que todo se invierta justamente para el mejoramiento de la calidad del servicio.
Ah, qué bueno. Qué bueno. Ahora, Félix, así como mencionaste el tema tecnológico, o sea, las perspectivas hacia adelante, ¿no? Hacia el año que viene, diríamos que estarían focalizados en tecnología y bueno, y también el tema justamente de lo que es la parte de infraestructura, ¿no? De capacidad, ¿no? Definitivamente, seguir con el programa de cambio de conductores de Nueva protegido, seguir instalando más transformadores, seguir ejecutando nuevas líneas de distribución, también las obras de transmisión, definitivamente es muy importante. Eh, Recientemente, y vamos a enviar también al Congreso un préstamo de 155 millones de dólares para la construcción de la subestación, quiero decir, de la línea que va a unir la subestación Iguazú con la futura subestación Valenzuela que recientemente adjudicamos. Es decir, se va a construir una subestación en 500 kV en Valenzuela, donde se va a unir 5 líneas de transmisión en 500 kV. Se va a convertir la subestación más importante del país. Bueno. En el futuro se va a unir las 2 líneas que viene de Yacyretá, que actualmente ya está en servicio 1, y 2 líneas que van a venir de Iguazú, que está en proceso de financiamiento, y otra línea para Villa Ayes. Es decir, son obras muy importantes para el sector eléctrico paraguayo y de esa manera se tenga, digamos, la capacidad de transmitir toda la energía que tenemos y pensar en el futuro. O sea que las inversiones en el sector eléctrico tienen que ser continuas, primeramente, para poder acompañar la demanda de energía eléctrica y por otro lado, ejecutar todas las obras rezagadas, porque hay que ser Claro, sinceros, mucho tiempo sí. se dejaron, o sea, se dejó de realizar las inversiones necesarias, por tal motivo llegamos a caer a un mal servicio, ¿verdad? Claro. Eso es lo que estamos haciendo ahora justamente para recuperar ese tiempo perdido y de esa manera tener el servicio que realmente nos merecemos todos. Claro, totalmente, Félix. Ahora, podríamos decir, por lo que estás mencionando un poco, o sea, por supuesto hay una acumulación de obras que se deberían hacer, ¿no es cierto? Y uno tiene que priorizar, pero podríamos decir que la ANDE tiene su financiación, o sea, dentro de lo razonable, ¿no? Porque como vos dijiste, si hay mucho rezago en tema de obras, no podemos hacer todas las obras simultáneamente, ¿no es cierto? Pero podríamos decir que está financiada razonablemente para hacer las obras dentro de un plan, ¿no? Que considere las prioridades, ¿no? Así es, Horacio. Tenemos crédito a través de bancos multilaterales y también el apoyo financiero que estamos recibiendo de Itaipú Nacional. ¿Y por qué recurrimos nuevamente a préstamos? Siempre me pregunta, ¿por qué ustedes recurren? Ah, Y porque la tarifa es insuficiente para poder ejecutar todas esas obras. ah, Entonces la tarifa de Paraguay en cuanto al suministro de energía eléctrica es la más barata. Eso es muy importante llevar en cuenta. Entonces, la ANDE también es una empresa como cualquier otra empresa privada donde necesita el ingreso necesario para poder ejecutar todas las obras necesarias, ¿verdad? Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, en este momento tenemos financiamiento a través de principalmente de los préstamos con los bancos multilaterales. claro. Claro, bueno, el tema de la tarifa también es un tema especial, particular, ¿no? Porque de hecho, en algún momento, si hay una disponibilidad y todo, a lo mejor el tema de tarifa podría llegar a cambiar en cierta medida para optimizar, ¿no? Para optimizar ese Sí. valor de tarifa, porque de hecho tampoco es ni subsidiar ni, digamos, encarecer las tarifas, sino más bien que sea, digamos, que se pague y que sirva también para las inversiones necesarias dentro del sector. Definitivamente, y nosotros creemos que es muy importante que la tarifa sea competitiva en el país a los efectos de que vengan los inversionistas a instalarse acá para poder utilizar nuestra energía para poder desarrollar el país, por un lado. Por otro lado, tampoco bajar totalmente, caso contrario, no va a ser, a largo plazo vamos a tener inconvenientes, definitivamente, como cualquier otra empresa. Y eso es muy Exacto. importante considerar y no pensar que la tarifa al bajar, por ejemplo, la tarifa en Itaipú, que baje totalmente también, porque no solamente dentro de la estructura de costo, Sí, la compra de energía eléctrica, si vamos a llevar en cuenta las inversiones, representa el 30%. Y claro. sin inversiones representa el 60%. Es decir,
no solamente es la compra de energía de las binacionales, porque muchas veces se confunde un poco, ¿verdad? Sí. Entonces, es muy importante llevar en consideración lo que dijiste, ¿verdad? Que tiene que ser razonable cualquier definición en cuanto a la tarifa se refiere. Claro, sí, sí. Félix, bueno, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecerte por haber compartido este espacio con nosotros. Siempre es muy importante conocer sobre estos temas, ¿no? Porque hacen a toda la comunidad y al país. Siempre le pedimos a nuestros invitados algo que quieran resaltar sobre lo que estuvimos tratando. Sí, primeramente, Horacio, agradecerte por esta oportunidad. A través de ustedes también siempre la ciudadanía sabe lo que estamos haciendo y aprovechar esta oportunidad de decirle que cuide su consumo en este verano, porque realmente lo que más consume principalmente en una vivienda es el sistema de refrigeración y aire acondicionado, ¿verdad? Entonces, utilizarlo correctamente, sin desperdicio, a los efectos de evitar que se abulte su factura al final del mes. Eso es muy importante, cuidar. Cuando tenemos energía suficiente no significa que tenemos que mal utilizar, porque también es una economía para la gente cuando utiliza eficientemente la energía eléctrica. Claro, claro, no, y más sobre todo que me había mencionado hace unos minutos que estamos con picos de demanda, ¿no? Así mismo, justamente estaba mirando en el tablero y estamos por encima del día, el 23 de febrero de este año se registró la demanda máxima que Claro. llegó a 3.777 megavatios de potencia y hasta el momento la curva de demanda está superando ese día. Vamos a ver cómo Claro. se comporta a las 14 horas aproximadamente, que es el horario de pico de este año. Batiendo otro récord. Así Así, mismo es. bueno, muchísimas gracias, Félix. Un gusto. Esperamos contar contigo en alguna otra ocasión. Cuando guste, Horacio. Un abrazo. Un abrazo, Félix. Félix Sosa, presidente de la ANDE, ha compartido este espacio con nosotros. Muy buenas tardes. A todos nos cuesta ganar el dinero.